Dios les bendiga. Ahora vamos a estudiar el libro de Jonás. Libro de Jonás, ¿verdad? Son 4 capítulos que hasta está en cantito para los niños, ¿verdad? Y dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso en el mar profundo al mar lo tiró y vino un pez muy grande y chuplum se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. Bueno, Jonás, 4 capítulos, ¿verdad? Aún tienen tema los capítulos. El 1 dice Jonás huye de Jehová, el 2 dice oración de Jonás, el 3 dice Nínive se arrepiente y 4 dice el enojo de Jonás. En estos 4 capítulos, ¿verdad? Este libro es peculiar o diferente de los otros profetas en el sentido que no tiene un mensaje directo a Israel, ya que es para los ninivitas o asirios, ¿verdad? La Nínive, capital de Asiria. Los ninivitas eran una antigua ciudad, ¿verdad? Asiria, cercana a la actual Mosul, en Irak, ¿verdad? Esto fue en el siglo VII antes de Cristo. Es un importante punto esa ciudad porque dice que era un punto de paso de las rutas comerciales que cruzaban el río Tigris, ¿verdad? Hay una gran lección en este libro para la nación judía. ¿Y cuál es esa lección? Que Dios es Dios no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, ¿verdad? Y ese es el deber de su pueblo escogido, llevarles la luz de la revelación divina. Porque ese fue el deseo de Dios, que el pueblo de Israel fuera la luz para las naciones gentiles, ¿verdad? Pero vemos pues por la historia que no, o sea, falló, no se cumplió exactamente de esa manera. Verá, ya que los judíos siempre se mantenían a cierta distancia de los gentiles, como superiores a los gentiles. Y aún un día podemos ver que, ¿verdad? De esa manera, porque ellos saben que son el pueblo escogido por Dios. Y luego dice, por ser este profeta que predica a los gentiles, al libro de Jonás se le ha llamado el libro misionero del Antiguo Testamento. Eso se nos va a quedar grabado. El libro misionero del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque está predicando a un pueblo gentil, ¿verdad? Está predicando a los ninivitas. ¿Cuál es el tema de este libro? Dios muestra su amor a los gentiles al enviarles un profeta para que los llame al arrepentimiento. El autor, Jonás, era un galileo. Ministró a las 10 tribus Israel durante el reinado de Jeroboam. Cuando terminó el ministerio de Eliseo, comenzó el de Jonás. Gloria a Dios. Jesús dio testimonio de la existencia personal de Jonás. En Mateo 12:40 lo escribí, ¿verdad? Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vamos a ver, la primera misión de Jonás, su desobediencia y resultados. Eso lo vemos en el capítulo 1 y 2, son solo 4 capítulos, ¿verdad? Su misión era predicar. Podemos leer en el 1:1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás dice, se levantó, no para obedecer, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave
que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Podremos nosotros huir de la presencia de Jehová? Vemos esta historia que él se fue para una dirección contraria para donde Dios lo mandaba. Pero él dice que pues tenía sus motivos para hacer eso. Pero Dios siempre espera la obediencia, no espera que nosotros nos hagamos nuestros propios argumentos y no obedecer, no, de obedecer la palabra de Dios ante todo. El tema, Dios muestra su amor a los gentiles al enviarles un profeta a que los llame al arrepentimiento. Bien, la primera misión de Jonás, su desobediencia, vemos que desobedeció, se fue para otro lugar, ¿verdad? Y luego conocemos la historia, ¿verdad? Que en alta mar, el mar dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande. Y el verso 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire, y en el verso 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte le cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. Y él le respondió en el 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mire, le estaba predicando, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Él se los había declarado, mire, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar. Mire, él pensó que allí iba a terminar todo. No, no, no. Y luego dice en el 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. El 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, ¿verdad? Y la historia pues la conocemos, que estando Jonás dentro del pez, ¿verdad? Hace una oración a Jehová y él repite los salmos. Mire, se sabía de memoria, imagínese, sabía de memoria la palabra, porque dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y en el 2:10, que es el último versículo del capítulo 2, dice, y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Cuántos días estuvo? 3 días estuvo adentro del pez. Jesucristo lo mencionó en Mateo 12:40. Bien, entonces vemos que esta ciudad donde Dios había mandado a Jonás a predicar, dice que era una ciudad como de 90 kilómetros, que estaba rodeada por un muro de 30 metros de alto, tan ancho, dice, que podían pasar 3 carros a la vez por ese muro, para que nos imaginemos la ciudad. Bien, él predicaba, ¿verdad? En Nínive se arrepiente en el capítulo 3, ¿verdad? En el capítulo 3 vemos que dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive por segunda vez, ¿verdad? Y luego comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Pero vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, ¿cuáles fueron los motivos de Jonás al desobedecer? Dice que eran, uno, por personal y egoísta. Tenía el temor de ser clasificado como profeta falso, porque él pues decía, voy a ir a predicar y luego yo sé que Dios es un Dios de misericordia, los va a perdonar.
y luego le iban a decir que era un profeta falso. Otros piensan que fue inspirado por el patriotismo. Él conocía ese pueblo, él conocía que ese pueblo era malvados, el pueblo de Asiria. El pueblo de Asiria lo conocían porque ellos cometían muchas crueldades. Leyendo yo, dice que también crueldades que los atravesaban, a vivos los atravesaban, que por centímetros les iban quitando la piel vivos a los que ellos querían castigar, ¿verdad? Entonces, él decía, si yo voy para otro lado y no voy a predicar la palabra, Dios lo va a castigar. Entonces el pueblo va a ser castigado y ya no va a ser nuestro enemigo. Por eso dice que el otro, un motivo fue personal y egoísta y el otro fue un motivo de patriotismo, ¿verdad? Porque él esperaba que el pueblo fuese destruido. El ejército era conocido, ¿verdad? Porque hacían matanzas y no perdonaban a nadie. Ningún hombre en Israel ignoraba eso. Y pues Jonás, él conocía todo eso. Y cuando la palabra del Señor vino a Jonás, ¿verdad? En el 1:2, que ya lo leímos, ¿verdad? Que manda a Nínive, que lo manda a Nínive, pues él toma otro camino y desobedece. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso y que los podía perdonar. Este conocimiento le hizo a Jonás desobedecer. Ahora vemos el castigo de Jonás, ¿verdad? Vamos a leer. Ningún milagro de la Biblia dice que ha despertado tanta la incredulidad de los científicos y la burla de los incrédulos como la historia de Jonás tragado por un pez, porque científicamente quieren probarlo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios preparó ese pez que tragó a Jonás y hasta allí nosotros creemos a la palabra, ¿verdad? Que dice que Él preparó ese pez para tragar a Jonás. ¿Cuál pues fue? Dios lo preparó, nada más, ¿verdad? Vemos entonces la oración y el rescate de Jonás en el capítulo 2, ¿verdad? En su oración, ya les mencioné que él recita los salmos y Dios escucha esa oración y luego mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. La segunda confesión de Jonás, su obediencia y sus resultados. Dice, ¿cómo era posible que esa ciudad se arrepentiría? Porque el mensaje era de aquí a 40 días. Pues fue un edicto del rey que todo el pueblo iba a estar en ayuno, aún hasta los animales. Y, ¿verdad? Era costumbre de ellos, ¿verdad? De esos pueblos cuando era un edicto real de ayuno, que hasta los animales tenían que estar en ayuno. Entonces, ¿cuál fue vamos a entrar a lo que es la queja de Jonás? La queja de Jonás y la respuesta de Dios. Aquí me quiero como enfocar. Dice en el 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mire, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire, mire qué tremendo Jonás. Preferiría morirse a ver aquella ciudad perdonada, ¿verdad? Le está diciendo a Jehová que me quites la vida. Y en el 4:4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mire qué tremendo. Allá me lo imagino yo sentado como en una montaña, sentado mirando, él esperando el juicio de Dios. Mire, mire qué tremendo. Nosotros a veces conocemos personas malvadas y pensamos, oh, no, 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 no tienen salvación, muy malvados son, oh, no, y les predicamos y hasta dudamos que se arrepientan. Mire, y cuando se arrepienten es la misericordia de Dios.
la misericordia de Dios con ellos, que les da un toque. El ser humano necesita un toque del Espíritu Santo para que pueda entender lo espiritual, lo de Dios. Humanamente, el hombre no entiende las cosas de Dios. Y dice en el 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó en el 6, y preparó Jehová, Dios le dio una lección, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciere sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir al alba del día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, una planta, ¿verdad? Y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jehová le da una gran lección a Jonás, ¿verdad? Que él se había enojado porque ese gusano murió la calabacera y el sol le quemaba, ¿ve? Y él no había tenido queriendo una calabacera porque se había perecido la calabacera, se había enojado mucho porque había muerto la plantita, la calabacera. Por eso Dios le dice, tú viste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vemos ahí la misericordia de Dios y el perdón. Dice que Jonás todavía tenía una esperanza persistente de que la ciudad podía ser destruida. Y eso es lo que él estaba esperando. Estaba todavía dominado por un patriotismo mal fundado que lo había cegado a la misericordia. Dios obró y mediante una lección objetiva de la calabacera reprendió el espíritu petulante del profeta. Jonás estaba dispuesto a preservar la vida a la calabacera, que no era de mucho valor. Sin embargo, se enojó porque Dios perdonó a una gran ciudad. Pero vemos que Dios es soberano. Él hace las cosas como Él quiere. Y en esta ocasión, ¿verdad? De Jonás, Dios perdonó a ese pueblo porque aceptó el mensaje que Jonás fue a darles a la ciudad, ¿verdad? Que era sencillo el mensaje. De igual manera, nosotros somos llamados a predicar. El mensaje es sencillo. Solamente hay que predicar la salvación por medio de Jesucristo. Hay que predicar que Dios es poderoso, que Dios es soberano, que Él hace las cosas como Él quiere, que todo está ya escrito, todo escrito y que la palabra se cumple. Dice que todo pasará menos la palabra sin que se cumpla. Bueno, este ha sido el estudio de Jonás. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.